Aquí te enseño cómo hacer un chorizo con papas y huevo. Lavar muy bien 5 papas grandes y pelar las 5 papas. Y ya que están peladas, hay que cortarlas en cuadros pequeños o medianos, como gustes. Que queden así, las 5 papas. Y aquí ya tengo todas las papas cortadas. Asegúrate de lavarlas muy bien y ponerlas en un colador para escurrirles toda el agua. Voy a preparar unos frijoles de la olla para acompañar el chorizo con papas y huevos. Y que queden así, bien molidos. En un sartén grande agregar un chorro así de aceite de olivo o de tu aceite favorito y agregar las 5 papas ya cortadas y cocinar las papas por aproximadamente 8 minutos hasta que queden doradas. Hay que mover las papas para que se cocinen por todos lados y estarlas moviendo para que se doren por todos lados también. Que queden doraditas. Yo estoy cocinando a fuego alto. Ya que pasaron los 8 minutos y que ya mires que están doradas las papas, hacer un hueco en medio, así, y agregar un paquete de chorizo. Un paquete de chorizo de puerco como este, de 11 onzas o 311 gramos, de cualquier marca. Y cocinar el chorizo por aproximadamente 4 minutos para que quede bien cocinado. Y para darle sabor, una cucharadita de sal. Hay que mover el chorizo para que se cocine muy bien. Y ya que pasaron los 4 minutos, hay que revolverlo muy bien con las papas. Que se revuelva muy bien, así. Que quede bien revuelto. Y ya que está bien revuelto, agregar de 6 a 10 huevos. Asegúrate que no vayan a tener cáscara. Bajar la estufa a fuego medio y cocinar hasta que el huevo quede bien cocinado. Hay que estarlo moviendo para que se cocine muy bien y se combine con el chorizo y las papas. Esto va a tardar aproximadamente de 1 a 2 minutos. Recuerda, a fuego medio. Y ya que mires que el huevo ya está cocinado, servir. Y así de fácil se cocina un chorizo con papas y huevo. Y lo acompañas con unos frijolitos. Y a los frijolitos le pones queso fresco o queso panela. Y para darle un sabor picosito, unos chiles jalapeños curtidos. Y que no falte tu cafecito y tus tortillas de harina o de maíz. Anímate a prepararlo, está bien sabroso. Un desayuno fácil de cocinar, chorizo con papas y huevo. No te quedes con las ganas. Hasta pronto.